siguiente video vamos a presentarles acerca de la lingüística, que es una ciencia que estudia el lenguaje humano. Tendremos entrevistas y haremos preguntas que amplificarán el conocimiento acerca de los tipos de lenguajes. Buenas tardes, estamos aquí con Lourdes Hércules, es comunicadora social y periodista, graduada de la Universidad del Istmo y actualmente labora en Guatevisión dando noticias políticas, ¿verdad? Ok, gracias por estar con nosotros. Queríamos hacerte las primeras preguntas acerca de lingüística. La primera pregunta que tenemos es ¿en qué momento de tu vida descubriste que querías dedicarte a hacer lo que haces? Bueno, creo que la vocación por el periodismo la encontré ya siendo grande, pero comunicación es algo que quise toda mi vida. La descubrí principalmente cuando era bastante chiquita y me daba cuenta que mi hermana les daba batalla a mis papás porque hacía muchas travesuras y en cambio yo no. Yo era una persona como muy tranquila, muy quieta, pero con mis palabras los destruía. Entonces empecé a descubrir el poder que tenía las palabras, la comunicación, el lenguaje, y esto siendo súper chiquita. Luego me apasioné muchísimo por leer, por escribir, y entonces cuando tenía 5 años, 6, empecé a escribir mis primeros cuentos, mis primeros poemas. Entonces la comunicación fue algo que siempre me apasionó y desde siempre supe que quería hacer lo que estudié. Genial. La siguiente pregunta, ¿cómo definirías la comunicación en 3 palabras? En 3 palabras sería conexión, expresión e información. ¿Y cómo conectarías? ¿Por qué describir la comunicación de esa manera? Conexión porque lo que busco con la comunicación no es algo para mí, sino es entablar o encontrar esa unión con alguien más, si no, no es comunicación. Expresión porque necesito expresarlo para que la otra persona pueda entender que nos estamos comunicando. Si no lo expreso, no es comunicación. E información porque tiene que haber un mensaje, es decir, Claro. Hay algo que tengo que comunicar. Y hablando de comunicación y todo, ¿para ti qué es la lingüística? La lingüística, yo lo miro como el punto más científico o el punto más estudiado tal vez de esta ciencia, de esta disciplina, y que por supuesto busca profundizar muchísimo más en el estudio de la lengua, de sus formas de expresión y también de la evolución que va a tener. ¿Y cuál crees que sea el objeto de la lingüística en la comunicación, el objeto en sí? ¿Para qué nos sirve la comunicación? Yo creo que la lingüística no tiene un objeto en la comunicación, creo que la comunicación es el objeto de la lingüística. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante la lingüística para un comunicador? Creo que así como un cirujano necesita de un bisturí, así los comunicadores necesitamos de la lingüística. Es prácticamente es la herramienta que nos permite entablar una comunicación. Así que para un comunicador prácticamente es vital conocer y saber hacer esta comunicación. Perfecto. ¿Cuál crees que sería una de las frases de la lengua guatemalteca más descriptiva? Creo que hay muchísimas. Más que una frase podría ser una palabra como el mirá, cuando a veces ni siquiera se puede ver algo, pero el mirá es algo. Creo que una de las más representativas de los guatemaltecos es el así que se vaya o el así que quede. Y no solo porque lo decimos muchísimo, sino también porque engloba el tipo de sociedad que somos. Muchas veces somos personas conformistas y que no tengamos capacidad, pero nos conformamos con el así que se vaya o el así que quede. Es algo como un tanto conformista, yo creería, y que sí representa no solo el lenguaje que utilizamos, sino también muchas de las actitudes de la sociedad guatemalteca. Definitivamente, justo como la hora chapina también. Sí, la hora chapina. ¿Y cuál es tu motivación para seguir en tu profesión? O sea, ¿qué es lo que te hace levantarte todos los días para ir feliz a trabajar?
lo dijiste súper bien, la verdad es que para mí ir a trabajar es algo que me apasiona muchísimo. En lo personal, al ejercer como periodista, creo que el tener la información es algo que genera muchísima adrenalina, muchísima pasión, pero sobre todo el ser capaz de transmitirla, porque de nada me sirve tener la información si no tengo los medios y si no tengo la capacidad de transmitir esa información. Y cuando la transmito, entonces se vuelve en un servicio hacia la sociedad. Es decir, la sociedad está deseosa y sobre todo necesitada de saber qué es lo que está pasando en Guatemala. En mi rama específica, digamos, que es el periodismo de política, creo que cumplimos con una responsabilidad muy, muy grande con los guatemaltecos, con la democracia del país. Así que eso es tal vez el motor que me impulsa realmente a no tener horarios, a dar el 110% si es necesario en mi trabajo. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que aún están estudiando comunicación para que sigan adelante y cumplan lo que ellos han como estructurado en su mente más de alguna vez? Bueno, creo que me identifico muchísimo con esta pregunta porque aunque siempre quise estudiar comunicación, en algún momento mis papás me cuestionaron muchísimo y creo que es probable que a la mayoría de las personas que se decanta por esta profesión en algún momento se ha topado con esta situación. Y mis papás eran como, ¿no te gusta ingeniería? ¿No te gusta medicina? ¿No te gusta derecho? Y yo, no. Yo sabía lo que quería y esa misma convicción es la que me ayudó a estar firme en mis objetivos y sobre todo a dar lo mejor de mí para poder alcanzarlos. Entonces creo que no importa realmente los obstáculos o los prejuicios que puedan existir en una sociedad como la nuestra en cuanto a la comunicación. Si es algo que realmente nos gusta y nos apasiona, entonces vamos a ser buenos en lo que hacemos y entonces vamos a lograr cosas grandes. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista que nos diste y espero que hayan aprendido mucho. Hola a todos, el día de hoy vamos a entrevistar a Carlos Estrada. Él es un desarrollador de software, él es un creador de aplicaciones y soluciones digitales, en pocas palabras, un comunicador digital. El día de hoy le vamos a hacer un par de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida descubriste que querías dedicarte a hacer lo que haces ahora? Ok, ¿en qué momento de mi vida? Es un poco complicado escribirlo, ya que pues desde niño tuve varias pasiones, pero siempre me interesó mucho como solucionar problemas, hacer cosas que valieran la pena. Entonces cuando me metí en el mundo de desarrollo de software fue como el match para mí, porque descubrí que ahí podía tomar ideas o ver problemas de la gente y llevarlos al mundo digital como una solución. ¿Y cuál es tu motivación para seguir ejerciendo tu profesión hasta el día de hoy? La motivación principal que tengo yo, tal vez, es el hambre de conocimiento. En el campo del desarrollo de software y sistemas y toda esta parte, hay demasiados temas, hay demasiado conocimiento por absorber. Y eso es algo que me llama mucho la atención a mí, porque nunca me gusta parar de aprender, por acción. Entonces creo que esa es mi motivación realmente, seguir aprendiendo cosas, cada día ir adelante, no quedarme haciendo lo mismo siempre. Y obviamente otra motivación muy grande es llegar a solucionar problemas y hacer soluciones para personas que valgan la pena. Que como una aplicación pueda yo ayudar a cierta persona a cierta tarea de su vida o ese tipo de cosas. ¿Cómo definirías la comunicación en 3 palabras? 3 palabras, es un poco complicado porque comunicación es algo inmenso, es algo grande, pero creo que si podría utilizar 3 palabras serían interacción, flujo de información y conexiones. ¿Sabes? Ahora cuéntanos, para ti, ¿qué es la lingüística? Ok, la lingüística en el ámbito general normalmente se pasa o lo podemos ver como las palabras,
los signos. Lingüística está hasta aplicada hasta en un semáforo, ese tipo de cosas. Pero para mí, específicamente la lingüística, a lo que me dedico, es buscar la manera de, con iconos, con diferentes flujos de información, con botones, con interfaces de usuario bien pensadas, lograr hacer que nos comuniquemos sin mayor problema. Es el hecho de lograr que un usuario venga a ver la aplicación o la página web o lo que sea el software, y que logre, solo con verlo, logre saber qué hacer con él, no complicarlo. A ver, cuéntanos un poco, ¿por qué es importante la lingüística para un comunicador? En este caso, para un comunicador. Porque es la vía, o sea, es nuestro camino a saber qué es lo que quiere el usuario. O sea, utilizar una lingüística correcta en las aplicaciones o en las soluciones que nosotros hacemos es la base, porque si no hay una buena interfaz que te diga qué hacer o no sabes qué flujo de información corre por la aplicación, es un poquito complicado. Entonces el lenguaje, los símbolos, los botones, todas las interacciones que puede tener un usuario con la aplicación, pues es lo que al final funciona, que es la lingüística para nosotros. Y ahora, ¿cuál crees que sea el objeto de la lingüística en la comunicación? El objeto de la lingüística en la comunicación creo que es estar en una misma frecuencia, que podamos comunicarnos unos a los otros utilizando pues un mismo conjunto de símbolos, el mismo lenguaje o incluso modismo, ¿verdad? Eso creo que es realmente el objeto de la lingüística. Ahora, hablando de los modismos y el lenguaje que se maneja aquí en Guatemala, ¿nos podrías decir cuál crees que sería una de las frases más representativas de la lengua guatemalteca? La verdad es que hay mucho, pero creo que una que me gusta mucho y que utilizo es como chilero, porque es como que algo que me gusta es como, qué chilero, y eso creo que es uno de los modismos más famosos o más usados. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por habernos brindado esta entrevista. Ok. Bueno, entonces al final, ¿qué onda vos? Ya le entendiste de esa onda, ya te traje a 2 personas, ya te dijeron que era para ellos. Entonces, ahora sí, ¿ya me entendiste? ¿O también quieres que te traiga a Ferdinand de Saussure? No sé, vos, mejor decirlo, porque si no te lo explico yo así más paja. No, mejor sería que nos lo explicaras vos. O sea, que no entendiste ni... Ok, no entendido nada. Bueno, para los que no entendieron después de esta entrevista, la lingüística básicamente sería la parte que nos ayuda a comprender el idioma. Incluye modismos, incluye formas de hablar, incluye cada dialecto y lenguaje aplicado a Guatemala, que es un lugar pluricultural y plurilingüe, ¿verdad? O multilingüe, perdón. Y en este caso, pues también incluye todos los idiomas, ¿verdad? Entonces realmente es un aspecto muy importante porque es la parte fundamental que hace que nos podamos entender. Vos y yo hablamos del mismo idioma, que es el español o propiamente dicho sería el castellano, de la manera correcta, ¿verdad? Entonces básicamente eso es la lingüística. De una manera más sencilla, la lingüística es la que hace capaz que nos podamos entender en un mismo idioma. Ahora ya me entendiste, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Va. Entonces dame unas recomendaciones. Una de las recomendaciones que yo haría sobre este tema es que Me siento como... no debemos quedarnos solo con la información que tenemos, sino que esto tenemos que investigarlo más a fondo, ya que esto va evolucionando, las palabras se van combinando, a veces los idiomas se van combinando. Pues, ¿te has dado cuenta aquí en la jerga de nuestro país se insertan palabras en inglés, como man, cosas así, ¿verdad? Y ahí va evolucionando un lenguaje, igual con lo que decía nuestro amigo Carlos, sobre que el lenguaje se va creando de diferentes formas, porque antes no existía el software y eso necesita un lenguaje. Prácticamente eso es lo que debemos hacer, o sea, seguir investigando sin detenernos hasta llegar a... Sí, ahora veo que ya lo comprendiste, entonces creo que ya está todo listo. Si vos ya lo entendiste, creo que ellos también lo van a entender, ¿no? Entonces... Gracias a los comunicadores que tuvimos la oportunidad de entrevistar, ahora comprendemos más acerca de la lingüística y la importancia que tiene día a día el utilizarla correctamente. Gracias por su atención y esperamos que les
haya servido de algo la información que les brindamos.